Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a abordar en esta ocasión va a ser el diseño del algoritmo. En la actualidad, el ser humano se enfrenta a distintas situaciones de aprendizaje, de retroalimentación, y en muchas ocasiones dificultades con la experiencia o por la elección de la alternativa apropiada va dando solución. Es por ello que a menudo emplea cierta metodología para la solución de los problemas en lugar de actuar en forma imprevista, siendo una característica relevante el análisis de los mismos. La humanidad de forma natural emplea en la vida cotidiana ciertas conductas que son rutinarias, siguen un orden, una secuencia y pretenden alcanzar un objetivo. Este conjunto de acciones rutinarias que se llevan a cabo y forman parte de la vida cotidiana del ser humano se conocen como algoritmos, los cuales son aplicables en los ámbitos que así se necesiten. Consiste en estructurar la serie de pasos a seguir para la solución de un problema. Cuando se llega a esta instancia hay que preguntarse, ¿cómo se consigue con eso? ¿Qué se consigue con eso? ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? Bueno, pues lo primero que tenemos que identificar es que tenemos un problema. Y para esto, pues vamos a ver cuáles son los pasos para la resolución del problema. El primero sería un diseño del algoritmo que describe la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución del problema dado. Segundo, expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación, que sería una fase de codificación. Y tercero sería la ejecución y validación del programa por computadora. Esto es para un problema informático. Y todo esto tenemos que ver que para un desarrollo de un software que sea un problema o un programa que vamos a desarrollar, existe un ciclo de vida que vamos a ver a continuación. Primero sería el análisis del problema. Más o menos se ocupa entre un 40 y un 50% del tiempo que ocupamos para el desarrollo de software. Ahí vamos a poner la especificación de requerimientos, los prototipos y más o menos una estimación del esfuerzo. El segundo paso sería el diseño de la solución. Más o menos el análisis entre un 20-25% del tiempo vamos a ocupar. Vamos a hacer la revisión del diseño y después la codificación, que debe ser más o menos sencilla. Viene la codificación, que más o menos es el 12% del tiempo que vamos a ocuparle. Y aquí vamos a ver revisar la propia codificación y después viene la compilación y pruebas. Aquí lo que vamos a ver que los algoritmos que hagamos son independientes del lenguaje de programación que se expresan en la computadora que los ejecuta. En cada problema el algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta. Sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo. En la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los propios lenguajes de programación o los computadores. Un lenguaje de programación es tan solo un medio para expresar un algoritmo, y una computadora es un procesador para ejecutarlo.
Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los medios para obtener un fin y conseguir que el algoritmo se ejecute de forma correcta. Y dada la importancia del algoritmo en la ciencia de la computación, un aspecto importante será el diseño de los propios algoritmos. Para la representación gráfica del algoritmo, debe emplearse un método que sea independientemente del lenguaje de programación elegido. Para conseguir este objetivo se precisa que el algoritmo sea representado gráfica o numéricamente, de modo que las sucesivas acciones no dependan de la sintaxis de ningún lenguaje de programación, sino de la descripción que emplee para su transportación en un programa. Los métodos usuales para representar un algoritmo son el diagrama de flujo, el diagrama NS, Nash-Schiederman, y lenguaje de especificación de algoritmos en pseudocódigo, lenguaje español-inglés o fórmulas. El método 4 y 5 son fáciles de programar. Un algoritmo no son fáciles de programar, ya que un algoritmo no puede ser representado por una simple fórmula. En la etapa de análisis del proceso de programación se determina qué hace el programa. En la etapa de diseño se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido divide y vencerás, es decir, la resolución de un problema complejo se divide en subproblemas y después dividir estos otros en un nivel más bajo hasta que pueda ser implementada una solución en la computadora. Este método se conoce técnicamente como el diseño descendente, top-down o modular. El proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo. Cada subprograma es resuelto mediante un módulo que tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Cualquier programa bien diseñado consta de un programa principal, que es el módulo en el nivel más alto, que llama a subprogramas, que a su vez pueden llamar a otros subprogramas. Los programas estructurados de esta forma se dice que tienen un diseño modular, y el método de romper el programa en módulos más pequeños se llama programación modular. Los módulos pueden ser planteados, codificados y comprobados y depurados independientemente, y a continuación combinarlos entre sí. El proceso implica la ejecución de los siguientes pasos hasta que el programa termina. Primero, programar un módulo, después comprobar el módulo. Si es necesario, depurar el módulo y combinar el módulo con los módulos anteriores. El proceso que convierte los resultados del análisis de un problema en un diseño modular con refinamientos sucesivos que permitan una posterior traducción a un lenguaje se denomina diseño del algoritmo. Algo muy importante que se señala es que se centra en el diseño del algoritmo, es independiente del lenguaje de programación en el que se vaya a codificar posteriormente, que serán las herramientas de programación. En un libro de fundamentos de programación señalan que las dos herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos son los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados en estos diagramas han sido
normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI. El pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Aunque no existen reglas para la escritura del pseudocódigo, se utilizan palabras reservadas básicas. Entre estas palabras reservadas para el lenguaje Pascal o C. Y por último tenemos la prueba de escritorio. Y no es otra cosa más que ponernos frente a nuestro diagrama, cualquiera que este sea, y empezar a anotar manualmente qué es lo que va haciendo en nuestro diseño, para poder identificar los posibles errores en la lógica de la programación que tenga el algoritmo que estamos verificando, y de esta manera poder ya saber dónde podemos tener un error o si nuestro algoritmo funciona correctamente. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.